Hola, ¿qué tal? De pronto las redes no son tan malas y las redes traen una información que a uno le sorprende. Y me encontré con alguien que había conocido hace varios años y un tema que se llama danza primal. No tengo ni idea de qué se trata, pero me llamó muchísimo la atención que mi personaje estuviera trabajando algo que se llama danza primal, muy metido en la parte de mejorar a las personas, colaborar en el buen sentido de la palabra para mejor calidad de vida. Entonces, qué mejor que él nos explique y nos cuente de qué es lo que vamos a hablar. Con nosotros está Santiago Cabrera. Santiago, muchas gracias por estar aquí. Gloria, gracias por la invitación. Bueno, y primero, ¿quién es Santiago Cabrera? Porque es que yo vi los dos temas en redes, me llamaron mucho la atención todo lo nuevo que se haga por salud mental y emocional, pero primero, ¿quién es Santiago Cabrera? Bueno, mira, yo soy economista y eh, he estudiado un montón de cosas, digamos, a lo largo de la vida. Y a lo largo de la vida me he dado cuenta la importancia de la salud personal, del desarrollo personal, y me he ido inclinando a ir estudiando todo el tema del coaching, todo el tema de la psicología transpersonal. Entonces, soy una persona apasionada por la vida, apasionada por el desarrollo espiritual, y en este momento soy profesor de danza primal, soy coach transpersonal y acompaño a las personas a que encuentren dentro de sí realmente esa luz, a que recuerden, a poder seguir trascendiendo y encontrar realmente cuál es esa felicidad que hay dentro, no está afuera. Santi, ¿cómo salta una persona de economía a esto? Es decir, me metí por economía y cómo salto a coach, a transpersonal, a temas de psicología. Ya vamos a hablar de danza primal, que es el tema, pero Sí. ¿cómo se salta de esa manera, Santi? Pues mira, muchas veces en la vida realmente hacemos lo que la sociedad quiere que hagamos, lo que se espera que hagamos, lo que creemos que debemos de hacer. Y en el transcurso de ir madurando y de ir verificando que eso que estoy haciendo o eso que se espera de mí posiblemente no es lo que me da la plenitud y la satisfacción de vivir o encontrarle un sentido al existir. Entonces fue ahí donde comencé a explorar, bueno, ¿qué más hay disponible? ¿Eso es todo? Esto no debe de ser todo, debe de haber algo muchísimo más. A medida que iba caminando, la vida me fue mostrando muchísimos recursos, así como una vez tú me dijiste cuando estábamos charlando hace muchos años, encuentra cuál es tu batido, me acuerdo perfectamente. Eso significó para mí ir encontrando cuál era eso, aquello que me representaba a mí, qué era eso, aquello que yo quería hacer, qué era eso, aquello que yo necesitaba hacer. Entonces, curiosamente, en momentos de duelo que tanto le huimos nosotros los seres humanos, porque realmente duelo significa dolor, pero detrás de esos duelos es realmente es donde se esconden todas esas bendiciones ocultas. Y si realmente, y yo me tomé realmente en un par de duelos que tuve la oportunidad de escavar y de sentirlo, a ver qué había detrás de esto, después de todo este proceso, y me encontré con oportunidades espectaculares para la sanación personal, donde cuando yo lo hice, dije, yo necesito aprender a hacer esto, yo necesito estar ahí acompañando a personas para que logren encontrar esto que yo estoy encontrando, cómo mirar esa luz detrás de esa oscuridad, esa bendición detrás de ese dolor, y pegarme desde ahí. Entonces, hice ese salto, literal, sin medir consecuencias, sin preguntarle a nadie, sencillamente siguiendo mi corazón y verificando realmente qué era lo que a mí me producía plenitud y felicidad. Y yo mismo tomé la decisión, ¿no? Y ahora pues ¿Cómo estoy son las absolutamente escaleras? feliz. ¿Cómo son esas escaleras? Por ejemplo, salgo de economía, si pudiéramos hacerle como un seguimiento de escaleras, me metí por esto, por esto, por esto, ¿cómo se va ascendiendo, Santiago? Salgo de economía, que era para mí como lo más disociado de trabajar con personas, era como, pues para mí, ¿no? Lo que significaba para mí. Luego, a mí, yo quería trabajar con personas y tenía ese don de ser anfitrión y trabajar con la gente, de atender a la gente y de servir a la gente. Entonces me encantaba el tema de la hotelería y me metí por el tema de la hotelería, la gastronomía, estudié artes culinarias y tenía mucho contacto con la gente y me fascinaba. Tuve mi restaurante en Bogotá, pero aún así sentía que algo me faltaba, que no era afuera, era adentro. Pero en ese momento yo viajaba por todos lados buscando aquello que yo estaba
creyendo que iba a encontrar afuera. Llegó un momento realmente donde sentí que la vida me quiso como aterrizar y exploré en la agricultura. Comencé a sembrar tomates orgánicos. Para mí eso significó la reconexión con la tierra, y la tierra es el origen de todo. Entonces ahí es como, hey, no es por allá, es aquí, es en la tierra, es en este momento, es en este lugar. Entonces comencé a tener un negocio de tomates orgánicos, y yo juré que iba a tener pues una compañía enorme de tomates orgánicos donde hacía puré, donde hacía salsas, donde iba a exportar para todo lado, pero por cosas de la vida hubo un vendaval que me rompió todos los invernaderos, todos, todos, todos. Luego hubo un caso de intolerancia donde en un fin de semana entraron y me cortaron los sistemas de riego, las matas que habían. Entonces yo dije, no, esto no es normal, esto tiene que ser de otro lugar donde me están diciendo, hey, tu aprendizaje ya terminó aquí, lo tuyo era reconectarte con la tierra, ya no es por aquí más. Entonces, a partir de de esto que te acabo de contar, de una experiencia de duelo, me fui a España a estudiar coaching. Yo no tenía realmente ni idea qué era coaching, pero yo quería salir como tener otra experiencia porque me estaba como ahogando porque no veía como muchas posibilidades. Y cuando no sabía muy bien qué era coaching, y cuando comenzó la primera clase de coaching, me di cuenta que era exactamente lo que yo quería aprender. Cómo acompañar a alguien en su proceso sin intervenir en él, sino acompañarlo, sencillamente. Entonces, claro, antes de acompañar a alguien, yo tenía que hacer mi propio proceso. Y ahí comenzó toda la magia. ¿Cómo caes en coaching? ¿Qué coaching buscas? ¿A quién llamas? ¿En qué te matriculas? ¿Cómo te atrae ese y no otro? Lo que pasa es que este coaching al que yo fui era un coaching ejecutivo. Era una escuela ejecutiva donde estaba diseñado especialmente para trabajar con los ejecutivos de las empresas. ¿Qué significa esto? Que trabaja del hoy hacia adelante, en qué es lo que quiere la persona y no lo que le pasa. Entonces, suena algo cruel, como lo digo, pero realmente es algo muy efectivo cuando alguien quiere un objetivo, cuando alguien quiere montar un negocio, cuando alguien quiere un proyecto, cuando alguien tiene algo claro en qué es lo que quiere y cómo tengo que ir de ahí en adelante. Suena muy bonito y en verdad, como dije, es muy efectivo. Lo que pasa es que yo sentía que yo tenía la habilidad de poderme conectar con la persona y sabía que había algo detrás de donde venía la persona que no estaba diciendo, y que podía dar unos pasos fabulosos hacia adelante, pero hacía algo un poquito más ir hacia atrás para que esos pasos hacia adelante fueran más contundentes. Entonces fue ahí donde yo comencé a estudiar coaching transpersonal, que fue lo que me permitió ir hacia atrás, hacia el origen de todo, hacia trabajar toda la emocionalidad de la persona, que es lo que se enfoca la danza primal, que es lo que ya vamos a hablar ahora. ¿Qué quiere decir transpersonal? ¿Cómo te explicas coaching transpersonal? Bueno, respondiendo un poquito de la pregunta pasada, el coaching tiene un montón de miradas. Como te dije, una de las miradas es fabulosa para los ejecutivos para ir hacia adelante. Realmente lo que hace el coach es acompañar a las personas. El coach solo hace preguntas, una en una y abiertas. Realmente ese es el trabajo principal de un coach. El coach transpersonal es donde involucra no solamente la capacidad de irse adelante, sino otras vertientes que se involucra la parte espiritual y la parte energética más allá de la parte psicológica de la persona. Hay una línea delgada entre un coach transpersonal y un psicólogo, pero realmente nosotros nunca vamos a hacer el trabajo que hace un psicólogo. Es muy diferenciado cuando alguien tiene temas como de salud mental o tiene temas ya un poco más complejos que necesite una terapia. Nosotros no somos terapeutas, el psicólogo sí. Entonces hay una línea, una zona gris donde las dos personas pueden compartir, pero luego cuando comienzan a diferenciarse sí que es muy diferenciado el uno del otro. Entonces el transpersonal involucra mucho, como te dije, la parte energética, la parte emocional, la parte espiritual, en cómo puede entrar la persona a sanarse, a sanar toda su emocionalidad, para que pueda tener las herramientas necesarias de ir hacia adelante, más allá de la razón, más allá de entrar en un análisis del comportamiento, un análisis de su pensar, un análisis de atrás y perderse un poco en ese pensamiento racional, es ir ahí a la emocionalidad, a darse lo que necesita para soltar esa energía que está guardada y poder ir hacia adelante.
¿Gloria? La, el transpersonal repara y sana. Desde mi experiencia, sí. Mira, desde mi experiencia, cuando entré en lo transpersonal, el poder entrar en contacto con mis emociones, habitarlas y hacer lo que sea necesario para liberarlas, es absolutamente sanador. Porque las emociones, sí, las emociones vienen de nuestros procesos de pensamiento, de nuestras creencias, de lo que creemos que deben de ser las cosas y genera un montón nuestro cerebro de emociones en nuestro cuerpo. Pero también es energía. También hay un componente, somos energía, también hay un componente espiritual que hay que considerar. Espiritual significa lo que la persona quiera, no tiene ningún tipo de tinte religioso, sino es la conexión con la trascendencia que habita en mí y con lo que yo me conecto. Yo no puedo hacer un duelo, o podría hacerlo, pero tardaría demasiado tiempo si no me conecto con esa divinidad que existe en mí para poder confiar en el universo, confiar en el proceso, confiar en la vida, porque es muy fácil perderse cuando uno habita un dolor muy profundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo más fácil es no mirarlo, echarle tierra, no tocarlo, porque cuando lo toco duele. Entonces pienso que cuando voy a entrar va a doler más. Y es solo una creencia. Entonces, desde la mirada transpersonal, no estoy diciendo que sea única exclusivamente, pero desde esa mirada transpersonal puedo habitar temas de ancestros, temas de linaje, temas de energía que está guardada, temas, ¿me entiendes? Se abre un poco la esfera y las posibilidades para trabajar con un individuo que ocurren nuevas herramientas muy interesantes. Si yo no tengo una mirada transpersonal, es mucho más complejo. Si no tengo esa mirada de trascendencia, es mucho más complejo manejar la vida. Bueno, no me gusta mucho hablar desde los juicios porque yo siento que todos los caminos siempre llegan a Roma, sino es que hay unos caminos que pueden ser un poco más largos que otros. Seguramente desde lo convencional puede sanarse mucho la persona. Estamos hablando ya no si se va a sanar o no se va a sanar, sino de la intensidad, de la profundidad, de la rapidez, de lo integral que puede llegar a ser todo. Me acuerdo una vez cuando estábamos tú y yo hablando hace mucho tiempo que me hablabas de las constelaciones. Yo decía, ¿qué es esto de las constelaciones? ¿Cómo así? Si es que yo vengo aquí a hablar solamente de la psiquis. ¿Cómo así? ¿Qué es esto que me estás hablando de la energía, del campo mórfico? ¿Qué es esto? Y está la creencia tan limitada de que solamente de lo convencional es la única forma que yo voy a poder tener respuestas allá afuera. Pero hay muchas otras respuestas que están en el campo mórfico, que están dentro de mí, que están en mi linaje en las que yo no puedo acceder. Y necesito acceder con otro tipo de herramientas que lo transpersonal es lo que te lo brinda. No estoy diciendo que es lo único que lo brinda, pero es muy ágil, como te digo, porque entra contundentemente desde la emocionalidad, desde la energía, desde la espiritualidad, a trabajar todo de manera para poder que haya una comprensión y una liberación. Realmente porque, en últimas, a mí me sirve más dejar de sufrir que entender por qué estoy sufriendo. ¿Entiendes? Claro, claro, Entonces, posiblemente cuando yo deje de sufrir voy a entender por qué estaba sufriendo, pero va a haber una comprensión claro. luego. Pero lo que a mí me importa es dejar de sentir esto que me tiene ahogado, que me tiene sin respirar, que me tiene con una ansiedad que no me deja dormir. O sea, yo necesito realmente botar toda esta energía que está almacenada en mi cuerpo para luego, a ver, sentémonos, Gloria, sentémonos y charlemos. ¿Qué necesito aprender de esto? ¿Cuáles han sido estos comportamientos que he tenido que me han llevado a este estado de sufrimiento para luego hacer la reconfiguración? Decir, ok, esto no me ha servido, Perfecto. ¿para qué lo sigo haciendo? Vamos a comerciales y ya continuamos, Santi. Santiago, yo no me he olvidado de nuestro tema de la danza primal, pero hay muchas cosas interesantes y te voy a hacer una pregunta medio de zancadilla o algo. Cuando uno encuentra el mundo como está el mundo hoy, Santiago, tú estás en este momento en España, Ucrania, ¿algo de esto le serviría a la gente o el dolor, el duelo, la angustia son tan grandes
que hay situaciones sociales o políticas que superan, no hay herramientas que puedan ayudar a entender o a sentir o a manejar o a procesar situaciones como estas. ¿Hay algo de esto que pueda servir? Bueno, comenzar diciendo que, y esto va a sonar chistoso, porque puede ser muy debatible, pero en la vida no existe algo como tal que sea bueno o que sea malo. Existen cosas que son necesarias para el proceso evolutivo individual y colectivo. Cuando yo me pongo desde la subjetividad para decir que algo es bueno o algo es malo, me puedo perder y puedo entrar en un montón de conflictos. Lo importante es siempre abrir qué es, esto es necesario y qué yo necesito aprender de esto, qué necesito yo, si yo quiero de manera colectiva y ver lo que está sucediendo en el mundo, ¿cómo puedo comenzar conmigo mismo? Esa guerra que está afuera, esas discordancias, esas peleas, ¿qué tanto de eso hay dentro de mí? ¿Y cuál es mi responsabilidad dentro de mí poder resolver y sanar para yo ver el mundo desde otro lugar y por lo menos mostrar a la gente y decirle, hey, es que no todo el mundo es así, es que también existe la luz. Esto puede ser oscuridad, sí, puede ser sombra, sí, pueden ser problemas, un montón. ¿Gente está sufriendo? Sí. ¿Cómo lo cambio? Cambiándome yo. ¿Cómo lo cambio? ¿Y cómo me cambio yo? Pues resolviendo y dándome a mí lo que yo necesito. Aprendiendo lo que es el amor, resolviendo temas de infancia, resolviendo temas de dolores que tenemos guardadas y realmente valorando la vida y aprendiendo que estamos en un camino de comprensión espiritual y de aprendizaje. Solamente realmente venimos a eso, a aprender. Pero podemos perdernos mucho tiempo tratando desde el juicio de interpretar lo que es bueno y lo que es malo y mirando hacia afuera, pero realmente no mirando hacia adentro. Y ahí es donde viene el tema de la danza primal, que es un espacio increíble para mirar hacia adentro. Posiblemente cuando yo miro la vida con los lentes que yo tengo y a medida que yo vaya trabajándome, pues obviamente voy a mirar otro tipo de matiz, otro tipo de lente, otro tipo de color, ¿no? Un poco más compasivo. Pues yo creo siempre que lo colectivo comienza desde la individualidad. Bueno, y entonces ahora aquí, ¿qué es danza primal y cómo llegas a ella? ¿Qué es la danza primal, Santiago? Bueno, te voy a contar primero qué es la danza primal. Eh, la danza primal, cuando hablamos de... Hay dos tipos de memorias. La memoria cronológica, como la que estamos hablando ahora, la memoria de la historia, la memoria de cuando estamos creciendo, de los dolores, de las relaciones, de las sensaciones, de lo que recordamos. Y vivimos siempre nuestra vida a partir de esta memoria, de lo que recordamos, de lo que hemos vivido, de nuestra experiencia, ¿no? De lo que ha pasado en el mundo, de lo que ha pasado en nuestra historia. Pero no se nos olvida que existe otra memoria, la memoria que está dentro, la memoria cósmica que está dentro de nuestro cuerpo. Si yo te preguntara, Gloria, cuando un espermatozoide fecunda un huevo, ¿qué hay dentro de eso? Vas a decir, realmente lo que hay es ADN. ¿Y qué hay dentro del ADN? Pues hay información. Y esta información es tan potente que cuando se junta el uno con el otro, crea materia, crea vida. Y crea vida con una energía que no sabemos de dónde viene, pero se crea vida. Y estas células comienzan a multiplicarse hasta crear huesos, los órganos, el pelo, y no solamente nosotros, crea toda la vida que hay. Porque los árboles crean arbolitos, los pinos crean pinitos y las ballenas crean ballenitas y no elefanticos. Este tipo de información, ¿de dónde viene? No, de mis papás. ¿Y de dónde mis papás? No, de los papás. Y si vamos, realmente viene desde el origen del inicio de la existencia de la humanidad y mucho más atrás. Entonces, estas células contienen toda la información cósmica de la evolución de nuestro universo, de la evolución de todo lo que existe. Nosotros estamos compuestos por esta información. Cuando nosotros, ¿y qué es lo que pasa con la danza primal? La danza primal es un espacio que por medio de música, acompañado de una meditación en movimiento y de ejercicios, de posturas, de movimientos, yo accedo a esta información que está alojada en mi cuerpo. Entonces, como quien dice, cuando uno hace danza primal, uno no está aprendiendo nada, uno está recordando de lo que hay dentro de uno. Y
iniciamos con la premisa de que todo ser humano tiene todas las capacidades básicas para tener confianza en su existencia, para poder gozar y fluir en la vida, para poder tener una emocionalidad sana y un poder personal que le permitiera hacia adelante. Tiene todo ser humano la capacidad de tener afectividad, de abrir el corazón para que me quieran y querer al mundo. La capacidad de creatividad, la capacidad de intuitiva y de conexión con la trascendencia. Lo que pasa es que en el día al día, con lo que estamos hablando ahorita, los problemas, que miramos el otro, que lo que pasa en Ucrania, el tema político, que el tema de la injusticia, que el tema de la plata, que se nos va olvidando lo que hay dentro de nosotros y las capacidades que nosotros tenemos. Se nos va olvidando realmente lo que hay dentro. Entonces, la danza primal te lleva a recordar. Y hay Déjame, una... déjame decirte, te Dale. hago una pregunta muy elemental. La danza primal es como Sí. una especie de, como una técnica, como podría ser la hipnosis, una visualización, un registro akáshico. ¿Es algo así como una herramienta como estas? A ver, registros akáshicos, yo voy donde alguien para que pueda acceder a información en la caja mía y me Tal pueda dar a vez, explorar. Ajá, en la danza primal lo que hago es ir dentro de mí no y necesito ayuda de nadie. Yo mismo lo puedo hacer. sí y no, porque realmente hay algo que se llama la danza primal y otros los movimientos primordiales. Hay movimientos primordiales que esto, aquí era donde yo te iba a decir, que estas capacidades que te acabo de mencionar están asociadas con lo que lo que en el yoga se denomina los chakras. Nosotros no le llamamos chakras, le llamamos las capacidades básicas, que son las que te acabo de mencionar. Entonces, si tú miras y asocias cada capacidad básica con cada chakra, pues entonces la capacidad básica de la confianza es en el yoga es el chakra 1 y es la capacidad de yo poner límites, de enraizarme en la vida, de ir hacia la tierra, de saber que la tierra me sostiene. Yo no puedo sentir afectividad e entregarme por una persona cuando no tengo confianza en la relación, cuando no tengo confianza en la persona. Yo no puedo vivir una vida de goce cuando yo no tengo confianza en mi propio existir. Y así sucesivamente, cada capacidad se segmenta en la capacidad de abajo, como en el chakra 1, 2, 3 hasta el 7. Entonces, cada capacidad, cada chakra tiene un movimiento en particular. La capacidad de confianza, tú vas hacia la tierra con música de tambores, con música fuerte, porque también aquí tú tienes que poner límites. Abro paréntesis. Nosotros en nuestra cultura tenemos la creencia de que poner límites es no amar a alguien. Hey, no quiero que me digas eso porque eso me hiere. Hey, no quiero que lo hagas. Y sentimos como una especie de rechazo cuando ponemos un límite, pero realmente de las cosas más primordiales es poner límites. No quiero que me quieras así porque así me haces daño. No quiero que hagas esto porque de esta manera no nos vamos a relacionar. Realmente es todo lo contrario. Entonces, cuando hacemos danza primal, yo puedo aprender a poner esos límites, a recordar cómo es que se ponen, a hacer estos movimientos que son supremamente primales, que están dentro de nosotros, que no los estamos aprendiendo, que son supremamente sencillos. Y cada chakra, cada capacidad tiene un movimiento distinto. Mientras que en la capacidad de confianza, es ir hacia la tierra, muestro los dientes, hago gestos fruño la frente. Cuando estoy en el corazón, pues yo estoy abriendo mi corazón y lo cierro, ¿no? Porque es este movimiento que es orgánico como las olas, como el viento, de abre y cierra. Un corazón que se sabe cuidar es un corazón que se sabe entregar. Vamos por la vida así pensando que somos mejores personas porque estamos con el corazón abierto, pero no, también es necesario este otro movimiento y eso es lo que exploramos en la danza. Entonces, respondiendo a tu pregunta puntualmente, los talleres de danza primal se hacen de manera colectiva porque la energía de todo el mundo y necesitas un profesor, como yo, donde te guíe, donde te ponga la música, donde te lleve en un viaje y te vaya mostrando cómo son los movimientos, te vaya acompañando en tu emocionalidad. Muchas veces cuando tú accedes a una emocionalidad que está muy, muy guardada, muy encapsulada, necesitas a alguien que te atienda y te sostenga. Pues para eso está el profesor.
Cuando ya de alguna manera tú quieres hacer un movimiento como en el baño, cuando yo voy con mis consultantes, cuando voy con las personas con las que yo trabajo, y necesita trabajar un poco, digamos, esta parte de confianza. Entonces mando un par de canciones y digo, haz estos movimientos para que comiences a mover la energía y a recordarle a tu cuerpo lo que está listo, lo que sabe y siempre ha sabido hacer, solo que lo olvidó. Entonces son Listo, distintos, los Santi, movimientos es distinto. se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar con el próximo programa. Espérate allí, no te me vayas porque se nos acabó el tiempo y estamos empezando a hablar Claro. apenas de la danza primal. Vamos a seguir la próxima semana. Espero que todos estén muy interesados en esto tan diferente, tan novedoso y que nos ayude a tener posibilidades de tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, que la pasen bien.